Desde los comienzos de las monarquías, la joyería ha sido usada para decorar las coronas de los grandes reyes y supremas altezas, de vez en cuando acompañados por bastones, espadas, orbes, anillos y otras clases de metalurgia altamente detallada, incluidas en ellas piedras preciosas, algunas de estas resaltando del resto del artefacto perteneciente debido a su valor, la precisión necesitada para crear la impresión correcta y la posición la cual hace impresionar en sí, adornado con bisutería de un significado altamente simbólico. Todos estos aspectos son una combinación que las monarquías generalmente ponen como prioridad: la continuidad, el poder y la tradición. Y aunque con el paso del tiempo las coronas y las joyas cambian, los principios son los mismos: crear una identidad única tomando inspiración del pasado, implementarlo en el presente y crearlo como una guía para un futuro previsto. De esta forma, la joyería y la metalurgia perteneciente a estos objetos preciosos se conocieron como Crown Jewels, traducido como joyas de la corona, un término hoy en día asociado en el mundo angloparlante en las salas de deportes, con los deportes de motor llevándose el mayor uso de este término, usualmente visto en los famosos hitos como la triple corona del automovilismo, así como también en otras categorías usando el término de Crown Jewel Events, llamados así debido a la importancia simbólica al deporte perteneciente. Pero ¿qué eventos podrían ser denominados así en el motociclismo? Es sumamente complicado de definir, ya que a excepción del Endurance, nunca se ha propuesto del todo con formalidad, raramente promocionando algún hito de categorías mixtas, además de que, de haber existido, algunos de estos eventos no podrían entrar en consideración debido a varias razones, entre ellas la seguridad. Sin embargo, hoy hablaremos sobre un evento que se ha inmortalizado y convertido en un evento digno de ser denominado uno de los más importantes en el deporte. Algo en lo que muchos fans estarían de acuerdo, gracias a su combinación de historia, carreras memorables y el resto de los aspectos que lo rodean. Hoy hablaremos sobre la carrera más grande del motociclismo, el TT van Assen. Voor het eerst na 7 jaar knallen weer de racemotoren op het bekende circuit van Assen. Buitenlandse cracks zijn ditmaal nog niet aanwezig, maar onze Nederlandse coureurs laten zich... Localizado dentro de la capital de la provincia de Drenthe en Países Bajos, Assen ha tenido una historia casi centenaria, con sus orígenes datando desde 1922, cuando el organismo de competencia local, Motorclub Assen en Omstreken, fue fundado. Originalmente, el plan del club era hacer una carrera en Bélgica, ya que el gobierno local tenía restringido severamente estas actividades hasta 1924, cuando pasaron la ley de autos y motocicletas, la cual permitió a la organización crear uno de los circuitos más ambiciosos jamás creados desde la isla de Man. 28.57 kilómetros de caminos de tierra y piedra era lo que conformaban este trazado que pasaba por los pueblos de Rolde, Borger, Scholno y Grollo, además de tener largas rectas, curvas cerradas y puentes de madera donde los pilotos debían de pasar de uno en uno debido al poco espacio y los posibles peligros. La primera carrera en este circuito se daría el 11 de julio de 1925, un sábado, ya que el trazado, al ser conformado por vías públicas, no podía ser usado para el domingo, cuando la población de dicha región iba a la iglesia. Esto se convertiría en una tradición la cual se mantendría hasta hace unos años, cuando finalmente se movieron las fechas. 27 pilotos en 3 clases diferentes de motos tomarían parte en esta nueva carrera, mayoría de estos siendo locales con ansias de participar en este nuevo evento que se daba al noreste del país, donde de los 27 participantes, apenas 4 terminaron, con el holandés del sur, Piet van Wijngaarden, ganando la primera edición de esta carrera. Aunque la carrera fue un éxito con más de 10.000 espectadores que disfrutaron de la misma, comenzarían los problemas para el evento, ya que el gobierno del pueblo de Borger se negaba a pavimentar su parte del trazado, por lo que los organizadores decidieron crear un nuevo circuito más cerca de la capital. Ahora con 16.45 kilómetros, el nuevo Circuit van Drenthe pasaba ahora por los pueblos de Hooghalen, La Hallerveen y Witten, conformado ahora por largas rectas, carreteras más anchas y en mejores condiciones, además de una mayor cantidad de curvas que el trazado anterior. Van Wijngaarden ganaría esta carrera también, después de un mal arranque y haber perdido una vuelta en el transcurso de la misma, y para 1927 el evento por primera vez recibiría participación internacional. Para la década de los 30 era uno de los eventos de motociclismo más prestigiosos del mundo, con marcas y pilotos internacionales asistiendo a la competencia, además de tener el privilegio de decidir el Campeonato Europeo de Motociclismo en 3 ocasiones. Sí, en ese entonces los campeonatos de motociclismo eran decididos en una sola carrera, designado como el Gran Premio de Europa, no un campeonato como en los autos. Las cosas eran sumamente diferentes en esos aspectos por aquel entonces, con el alemán Jörg Maier pilotando una BMW a la victoria en 2 ocasiones. Ahora te preguntarás,
por qué no lo he llamado por su título formal hasta ahora, el TT von Assen o TT neerlandés. Esto se debe a que el evento no recibió dicho nombre hasta 1936, con el término Tourist Trophy viniendo desde los comienzos de la isla de Man, cuando se corrían motos de calle, con el término originándose de cómo les llamaban a las motos en aquel entonces, Touring Machines. Acabada la Segunda Guerra Mundial, se daría la primera carrera en Assen en agosto de 1946 con poca asistencia internacional, pero el año siguiente los británicos arrasarían con el evento, con Ken Bills y Artie Bell manejando una Velocette y una Norton, respectivamente ganando en las clases de 350 y 500 centímetros cúbicos, y 2 años después, Assen formaría parte del primer mundial de motociclismo, con el italiano Nello Pagani dominando el fin de semana, ganando su primera carrera en la clase de medio litro con la Gilera, y con una FB mundial ganaría el evento de 125 centímetros cúbicos, así como también coronarse el primer campeón en dicha división. Jarenlang is dit het beeld geweest dat de coureurs van de TT-races in Assen aan zich voorbij zagen schieten. Een betrekkelijk smalle weg met veel bomen aan weerskanten. Dat is nu veranderd. Assen heeft een volledig nieuw circuit gekregen waarvan het wegdek breder is. Pero a mediados de los 50, los organizadores decidieron construir un circuito semipermanente, ya que la construcción de una nueva autopista que pasaría desde Assen hasta Hochhallen quitaría la sección norte del circuito, por lo que esta vez decidieron construir un trazado ya dentro de la ciudad de Assen, ahora conformado por 7 kilómetros de rutas locales, así como también partes exclusivas del circuito, creando así el trazado que todos amamos y conocemos, especialmente lo primero, ya que la primera carrera, la cual tomó lugar en 1955, causó un revoloteo cuando la carrera principal de 500 centímetros cúbicos se vio afectada por el campeón británico, Jeff Duke, quien demandó una mayor paga para los pilotos al ver la cantidad de espectadores que habían asistido. Los organizadores cumplieron, y como si fuera poco, Duke se llevaría la victoria sin problema alguno en su Gilera. Aunque el circuito se mantendría sin cambios por más de 20 años, para 1976 se comenzarían a hacer algunos pequeños reajustes en ciertas curvas y secciones, con el primer cambio mayor llegando en 1984, cuando una gran parte de la recta principal, así como también de la zona norte, serían removidos del trazado, convirtiéndose así en el circuito que muchos fans viejos recuerdan, con sus 6 kilómetros constituidos por una larga recta, curvas rápidas y ligeros aunque notables desniveles en la superficie que se convertiría icónica para las fanaticadas por más de 2 décadas. Pero para 2006, los dueños del circuito tenían en sus planes crear un trazado con mayor espectáculo, y con el fin de construir un parque temático, la pista pasaría por renovaciones donde quitaron lo restante de la sección norte, así como también aplanaron el circuito, lo cual causó una gran división entre los fans, con algunos diciendo que el circuito fue robado de su antigua gloria, mientras que otros esperaban ansiosamente la nueva catedral, solo para ver que los planes del parque nunca se materializaron. A final de cuentas, Assen se sigue manteniendo como un clásico del motociclismo, dando carreras con resultados inesperados, desde finales infartantes hasta victorias locales increíbles. Als de laatste bocht, de timmerbocht, goed gaat, een nieuwe Grand Prix winnaar op eigen terrein krijgen. Daar komt hij aan, Hans Spaan als eerste door de finish voor Alex Crivillet. Algunas de las victorias más memorables en el circuito han sido aquellas conseguidas por los pilotos locales, los cuales en un principio tuvieron la ventaja de que el evento fuese solamente a nivel nacional, pero que después de la Segunda Guerra Mundial tomaría más de 20 años para ver a un neerlandés ganar su gran premio de casa, con Paul Lodewijks ganando por primera vez con su Amati, la cual fue una moto construida sin muchos recursos por sus amigos. Sin embargo, la victoria más memorable fue la que se daría en 1977, cuando el gigante blanco Bill Hartog pelearía con su Suzuki contra la del británico Barry Sheene, desde el comienzo hasta que el local comenzaría a alejarse de este último para ganar su primera carrera mundialista, una que fue sumamente celebrada con Hartog cargando a su pequeño rival encima de sus hombros. 3 años después, sería Jack Middleburg quien manejaría una Yamaha privada hacia una inesperada primera victoria mundialista, compitiendo contra pilotos de la talla de Kenny Roberts Sr., Randy Mamola, Marco Lucchinelli y muchos pilotos más. Sin embargo, no se ha visto un neerlandés en el tope del podio desde la carrera de 125 de 1989, cuando Hans Spaan tuvo una dura batalla con el español Alex Crivillet, los cuales estuvieron de cabo a rabo en la última vuelta, peleando en cada curva, con Spaan bloqueando al catalán con el que le daría una victoria sumamente cerrada. Who'd have believed it? In the chicane, on the grass, no, and that's it! That's it! He's done himself! Oh dear Would me! you believe it?
Con la excepción de la Segunda Guerra y la pandemia siendo la causa de las interrupciones del inmortal TT neerlandés, el evento tiene más de 70 años de carreras sumamente cerradas en cualquier clase, con la categoría reina destacándose en algunos casos. Un ejemplo de esto sería la edición de 1975, la cual fue recordada por la ardua pelea entre la Yamaha del veterano Giacomo Agostini y la Suzuki del prospecto Barry Sheene, los cuales terminaron cruzando la meta casi al mismo tiempo, con los registros dándoles el mismo tiempo exacto en el que completaron la carrera. Esto se debe a que para aquel entonces los tiempos se registraban en diferencias por décimas, con los organizadores teniendo que valerse de fotos y de los testigos para determinar quién habría ganado por tan solo milímetros, con Sheene llevándose una increíble victoria sobre el 15 veces campeón. Otras carreras que se destacan habrían sido la de 1979, cuando Barry Sheene peleó contra el italiano Virginio Ferrari por la victoria, con este último superándole por una décima. Pero si hay una muy recordada entre los fans de la era moderna, siempre se viene en cuenta la de 1991. En esta, la carrera se le tiraba la bandera roja apenas transcurrieron 4 vueltas debido a la lluvia, por lo que la carrera se iba a decidir sobre el tiempo agregado que se obtuviera en las dos válidas. Ya en el reinicio, la Yamaha del americano Wayne Rainey saldría volando y alcanzaría la Honda de McDoohan, los cuales pelearían por el liderato por una gran parte de la carrera, pero sería la Suzuki de Kevin Schwantz la que comenzaría a alcanzar a los dos, con Doohan teniendo problemas frenando, lo que causaría una grave caída para el australiano. Mientras que Schwantz trataba de hacer todo para alcanzar a su archirrival, Rainey estaba haciendo lo que el tejano describió como una vuelta perfecta, hasta que este se fue de largo en la penúltima curva, abriendo el espacio para que Schwantz ganara la carrera, rompiendo el récord de vuelta en el proceso. Otras carreras que son dignas de su mención sería la del 2001, cuando el clásico italiano de Valentino Rossi en su Honda de Nastro Azzurro peleaba con la Yamaha de Max Biaggi por la punta, una carrera la cual se decidió de forma poco convencional, ya que la lluvia obligó a que se tirara la bandera roja a falta de 5 vueltas para terminar, dándole la victoria prematuramente al piloto de Roma. Hubo otra carrera que también tuvo otro final cerrado, pero los detalles serán expuestos más tarde en este video. La lista de pilotos ganadores en este circuito se lee casi igual que el Salón de la Fama de la FIM, con los que han obtenido más victorias en la catedral, siendo el español especialista de peso ligero Ángel Nieto, quien ganó más de 15 carreras entre 1970 y 1984, con un cercano segundo siendo el legendario Giacomo Agostini, quien ganó 14 veces entre 1968 y 1976, en su mayor parte en la extinta clase de 350 centímetros cúbicos, manejando la MB Agusta a 8 victorias en ese mismo periodo de tiempo. Pero si se quisiera hablar del verdadero rey de este histórico circuito, en lo que a la categoría reina se refiere, este sería nada más ni nada menos que Il Dottore Valentino Rossi, quien conseguiría más de 8 victorias en MotoGP, todas y cada una de ellas teniendo un gran significado tanto para él como para la historia. Valentino squeezes him, they go across the track, Valentino Rossi wins from young Marc Marquez. It's 6 years since... Si se tuviera que hablar del rey definitivo de Assen desde la incepción de MotoGP en 2002, este sería Valentino, quien habría ganado este histórico evento en algunos de los momentos clave en la historia del mundial de motociclismo, así como también de su carrera, con la primera visita de las nuevas motos de 4 tiempos al clásico trazado Corona en el 2002, y sería en 2004 donde ganaría por segunda vez, y la primera que conseguiría ganar con una Yamaha después de una apretada pelea con su rival el español CTG Bernau, para luego ganar en el 2005 lo que sería la última vez que se correría en el viejo trazado. Le tomaría unos 2 años ganar en el nuevo circuito, y en el 2009 llegaría a llevarse lo que sería su victoria número 100 en su carrera mundialista, compartiendo un número sumamente especial con las leyendas ya previamente mencionadas. Para el 2013, todavía la gente se preguntaba si Il Dottore tenía alguna que otra victoria que conseguir, con la más reciente de su parte por aquel entonces, siendo la del Gran Premio de Malasia del 2010 en Sepang, que después de 2 años sumamente frustrantes con la Ducati, regresaba a Yamaha para conseguir su vieja gloria, con lo que tuvo que contener al increíble Marc Márquez para lograr lo que sería su 6ª victoria en el circuito neerlandés, con la 7ª repitiéndose la situación en el 2015, aunque en una situación algo más acalorada, debido a las tensiones que se tenían el italiano y el catalán por aquel entonces. Su 8ª victoria en el 2017 sería una que iría a los récords, siendo posiblemente la más cerrada en la historia moderna del circuito, donde cruzaría primero por apenas 63 milésimas delante de la Ducati Pramac de su compatriota Danilo Petrucci, en lo que luego sería la última victoria de su larga e increíble carrera. Y con este último segmento, se preguntarán si valdrá la pena ver el TT Van Assen este año. La verdad es...
Sí, a pesar de que Fabio Quartararo haya ganado las 2 últimas carreras con facilidad, Assen es sinónimo de sorpresas, y si estás dispuesto a levantarte un poco más temprano, te invito a que veas la carrera de Moto 3, ya que la dependencia del rebufo en este circuito de alta velocidad hace que los finales sean sumamente apretados, así como también la carrera de Moto 2 se trae sus sorpresas, con más de 7 ganadores diferentes en lo que llevamos de temporada. Y si te preguntas por la carrera de World Superbike, para el momento en el que subo este video, Álvaro Bautista se fue con un doblete ayudado por el choque entre Ray y Razgatlioglu, prometiéndonos un campeonato sumamente abierto entre estos tres. Pero antes de terminar este video, te quisiera preguntar, ¿qué sería para ti la triple corona del motociclismo? Considero que esto es difícil de responder, ya que el motociclismo ha cambiado drásticamente, ya que anteriormente se consideraba la triple corona de las road races, es decir, carreras en circuitos urbanos, ganar el TT neerlandés en Assen, la isla de Man y el Gran Premio de Ulster en Irlanda del Norte. Pero como ya dije, los cambios, especialmente los temas de seguridad, deshabilitaría la oportunidad de tomar esto en consideración hoy en día, por lo que su contraparte moderna sería ganar el TT neerlandés, un campeonato de MotoGP por lo menos, la carrera en su versión de World Superbike o en su defecto el campeonato, y una de las grandes carreras de endurance, siendo la más accesible y famosa las 8 horas de Suzuka. En mi opinión, si llegaras a ganar esas 3, podrías ser por mucho el mejor piloto de todos los tiempos. Pero como dije antes, esto sería difícil de responder y o organizar si quieres hacer una especie de Grand Slam como el de NASCAR con 5 carreras, ya que hay una extensa cantidad de parámetros y carreras en diferentes disciplinas a tomar en cuenta. Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, sin antes darle like y suscribirte para más contenido relacionado al motociclismo y otras categorías, además de compartir este video con tus amigos. Les ha hablado Noro y espero hayas disfrutado de este video. Que tengas un buen día.